Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Soy Rafael G, soy facilitador certificado de Access Consciousness, hablando de las entidades, de procesos de cuerpo y varias otras cositas más. Así que muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este Zoom sobre el abuso. Vamos a hablar sobre el abuso. Y por favor hagan muchas preguntas, porque este Zoom es para ustedes y básicamente los que hacen el Zoom son ustedes con las preguntas y con todo lo que les pueda facilitar. El abuso es un tema un poco complejo en cierta manera, porque si bien, dependiendo del grado del tipo del abuso, hay muchas maneras de facilitarlo, de tratar con eso. Muchas veces es como más obvio y más fuerte cuando son abusos así como muy serios, donde golpean los cuerpos y todo esto. Mucha de la complicación al tratar estos temas cuando uno está tratando a una persona bajo mucho abuso es que de alguna manera no recuerdan el trauma, no recuerdan esas partes. ¿Ah? Entonces, el asunto es de que cuando la persona no, básicamente la persona cuando está sufriendo el abuso, muchos no están presentes. Y entonces las técnicas tradicionales de tratar de cómo llegar a ese punto muchas veces no funcionan porque la persona no ha estado presente. O sea, de alguna manera se va, se escapa. Y entonces el asunto es que se queda el cuerpo ahí. Y entonces el cuerpo es el que recibe el abuso físico, en este caso, o sexual o de este tipo. Y entonces cuando la persona no está ahí, se queda como esta cosa rara entre que el cuerpo tiene todas estas reacciones, pero no se sabe cómo lidiar. ¿Ah? Entonces ahí es donde se empieza como a complicar, o sea, cualquier cosa como que el cuerpo revive todo esto y cómo lo puedes como empezar a tratar. Y esa es la parte que a veces complica. Entonces, hay muchas maneras de tratarlo y dependiendo del tipo de abuso que sea. Pero generalmente cuando han habido un abuso bien fuerte, eh, hay un proceso especial que se llama el abrazo del abuso, que básicamente es un proceso energético que sirve para sacar todo ese abuso que hay en el cuerpo. Claro, para poderlo tomar, la persona se tiene que preparar mucho. O sea, básicamente lo que se recomienda es que tome, por lo menos, hay una clase que se llama, se llama en español, en inglés es Clearing the Issues of Abuse. eh, en español sería aclarando los asuntos del abuso, que se puede comprar en la tienda de Access Consciousness, es bastante barata. Y entonces, una persona que quiera como aclarar eso, debe de oír esa grabación por lo menos 30 veces, porque eso empieza como a empezar a desbloquear todo eso. Y posteriormente puede recibir esa sesión, que es una cosa tan liberadora, es impresionantemente liberadora, porque ayuda, hace que el cuerpo suelte todo eso que estuvo ahí manteniendo. Claro, hay muchas maneras que vamos a hacer. También hay otra cosa que funciona mucho, que son ciertos procesos de cuerpo de Access, que empiezan a darte facilidad para ir cambiando todo eso. Y esa es parte de lo que, como que estoy interesado, es en que podamos cambiar entre todos este tipo de trauma y drama. Entonces han habido varias personas que me han pedido hacer varias clases de procesos de cuerpo con algunos que puedan empezar a facilitar este tema. Y efectivamente voy a dar, entre las varias clases de cuerpos que tenemos programadas, van a haber 2 sobre este tema. Entonces, si quieren más información de este y de otros procesos de cuerpo que tendré, en mi página de Facebook, en eventos, ahí pueden encontrar toda la información. De hecho, hay una este lunes, la primera, que es un proceso súper lindo, y vamos a ir a ver más. Entonces, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con Access Consciousness? Pues para los que no sepan, Access Consciousness es una serie de herramientas pragmáticas que te asisten a cambiar, la vida. Solo se puede hacer con proceso de cuerpo, dependiendo del caso, Gaby. Gracias por la pregunta. Porque muchas veces es cuando vas teniendo conciencia de en qué lugares abandonas tu poder, en qué lugares donde estás tratando de vivir la realidad de otro, en lugar de tu propia realidad, puede ser. Y entonces hay muchos niveles de abuso.
en este caso del abrazo del abuso, lo estaba hablando cuando son casos bien extremos de abuso. Sí, eso ayuda muchísimo, ¿ah? Entonces, el asunto es de que esto no hay tantas reglas generales, sino que se tiene que ver caso por caso, porque cada persona es una joya, ¿sí? Cada persona es una manera diferente de tratarla, ¿sí? Entonces, eso va a depender de cada caso. Pero hay una cosa bien curiosa. Cuando la persona que ha sufrido abuso ya no lo perpetúa, ya no lo replica, básicamente está cambiando la faz de la tierra, ¿sí? Básicamente está como cambiando toda la realidad, porque no está permitiendo que eso siga. Y esa parte de que esa persona es tan impresionantemente poderosa, ¿verdad? Tan poderosa, esa es la parte también que hay que reconocer. ¿Cuánto la persona ha permitido eso? Porque es la persona más poderosa que está ahí, ¿verdad? Entonces, esa parte también es importante. Entonces, cada caso es bien diferente. Entonces, muchas veces cuando permites abusarte es porque hay una potencia que tienes que como agarrar. Entonces, yo no sé quién está, qué tan familiarizados están con Access Consciousness. Access Consciousness es una serie de herramientas súper prácticas y muchas veces lo que usamos para aclarar estos temas es el enunciado aclarador. El enunciado aclarador es lo que usamos después de hacer una pregunta, donde te hago una pregunta, sale una energía y con eso cambiamos. Si quieres más información del enunciado aclarador, puedes buscarlo en theclearingstatement.com o hacer un search y puedes encontrar. Entonces, quiero hacer unos cuantos aclaradores. ¿Ah? Entonces, ¿verdad? La realidad de quién quieres hacer más válida que la tuya. Todo eso lo quieres destruir y crear, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo lo no es corto, chicos, y más allá. Muchas veces cuando se permite el abuso es porque consideras que alguien es más importante que tú. ¿A qué o a quién estás haciendo más importante que tú? Todo eso lo quieres destruir y crear, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo lo no es corto, chicos, y más allá. ¿Verdad? La realidad de quién estás haciendo más importante sobre ti. Todo eso lo quieres destruir y descargar, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo lo no es corto, chicos, y más allá. ¿Cuánto estás dispuesto a destruirte por encajar en la realidad de otro? Todo eso lo quieres revocar, rescindir, recordar, cancelar, denunciar, destruir, descargar, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo lo no es corto, chicos, y más allá. ¿Verdad? ¿Cuánto te compraste de que tú no puedes saber? Todo eso lo quieres revocar, rescindir, recordar, cancelar, denunciar, destruir, descargar, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo lo no es corto, chicos, y más allá. ¿Y cuánto no estás reconociendo tu potencia? ¿Estarías dispuesto a reconocer lo potente que eres? ¿Sí? Ok, todo lo que te permita empezar a reconocerlo, aunque sea un 1% hoy, lo quieres destruir y descargar, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo lo medios cortos, chicos, y más allá. ¿Cuántos compromisos tienes con el servir que no te permiten ser tú? Todo eso lo quieres destruir y descargar, por favor. Sí, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo lo medios cortos, chicos, y más allá. Y esta es una como pequeñita introducción para empezar a ver todo. O sea, tu punto de vista crea tu realidad. Tu punto de vista crea tu realidad y es bien curioso. Y ese es, tal vez en este es un cortito, es lo que más quisiera dejarte. Tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, si hay algo que no está funcionando en tu vida, puedes preguntarte, ¿qué puntos de vista tengo aquí creando eso? ¿Qué puntos de vista hay aquí creando esta parte? ¿Qué puntos de vista está creando eso? Y eso es con las herramientas, puedes irlo cambiando. O sea, todo lo puedes cambiar. Y entonces, no es que las cosas te pasen.
uno las va creando consciente e inconscientemente. En este tema es muy delicado, porque muchas veces no es que uno es como el que, me lo busqué, me lo merezco. No es tan así. A veces uno solo ha sido el blanco disponible más cercano. ¿Sí? Entonces, a los clientes de barras que han sido violados, a los niños se le puede decir que ellos lo crearon. O sea, eso no hay, o sea, de alguna manera, la gente que ha sufrido esto, de primero es que es porque son sumamente fuertes. Y la otra es porque a veces son solo el blanco disponible. ¿Sí? Entonces, el llegar y decirle a una persona, tú lo creaste, o sea, ¿qué tanta amabilidad es eso de atrás? Por eso este tema hay que agarrarlo con mucho cuidado y con pinzas y preguntar mucho qué es lo que pueden recibir las personas. Porque no se trata de crear, o sea, todas estas herramientas de Access y todo esto, no se trata de crear equivocación y crear a la gente como errónea. Se trata de empoderarlos y que puedan elegir algo diferente. Entonces, si tú llegas y le tires, o sea, en este caso, lo que te recomendaría mucho es permisión. O sea, ver qué energías son las que están atoradas ahí y poder ser el espacio de que lo puedan cambiar y no el espacio de la acusación tonta. Entonces, ahí es donde tienes que ser muy, muy, muy delicada en tomar este tiempo. No ahogarse en el drama de algo que pasó. O sea, y es que ahí tiene que ver mucho con que tengas la permisión de las personas. O sea, para unas personas, una cosa chiquita, para ti chiquita, tal vez para ellos es muy grande. Y para tal vez algo que para una persona para ti es súper grande, para otra persona es pequeña. Y ahí es donde menos juicios tienes que tener si realmente quieres contribuir. ¿Sí? O sea, el espacio de la facilitación, lo que se trata de que tú seas el espacio, sin juicio, que seas un espacio de tal forma de que las personas puedan estar con tanta vulnerabilidad que pueda cambiar todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto te has comprado que la facilitación es señalar? Todo eso lo quieres destruir, escalar, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, poco, todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Cuánta permisión puede ser para todos? Entonces, cuando estás trabajando con una persona que ha sufrido esto, lo primero que te pediría es que te quites todos los juicios, proyecciones, expectativas que tengas de las personas. Igual de ti. Porque nos vamos a todas estas conclusiones. En lugar de ser la pregunta y el espacio que puede cambiar con amabilidad o con la energía que se requiera de todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia puede ser tu cuerpo y yo y tú para hacer el espacio de permisión que verdaderamente eres? Todo lo que lo impida, ¿lo quieres destruir y crear, por favor? Acertar, equivocado, bueno, malo, todos los cortos, chicos y más allá. Y en el enunciado aclarador de Access hay una energía que utilizamos que son la energía de los cortos. ¿Sí? O sea, en una clase de barras o en alguna otra clase te pueden explicar completamente el enunciado aclarador, ¿verdad? Y todas las energías que utilizamos para cambiar las cosas. Entonces, hay una energía que es la de los cortos. ¿Qué es esta energía? Esta energía nos referimos cuando las personas, hay algo que sí es importante para ellos, se lo hacen insignificante y todavía lo atoran. ¿Sí? O es algo que o es algo que no importa y lo hacen súper grande. Son estas como manipulaciones raras de la energía. Entonces, con la energía de los cortos vamos a cambiar eso. Entonces, ¿qué tal que en vez de no ahogarnos en algún drama o algo así, podemos reconocer lo que es real para ti en ese momento? Porque de esa manera lo vas a poder cambiar. Es, por ejemplo, un día amaneces y es como, wow, odio a esta persona. Y en lugar de evitarlo, y en lugar de resistirlo, es como, ok, ¿ah? En lugar de destruirlo, es como, ok, hoy quiero hoy estoy odiando a esta persona. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si no lo juzgas? No lo evitas, sino solo empiezas a reconocer que eso es lo que está en tu mundo ahora. Cuando puedes estar con ello y no lo juzgas, puedes empezar a hacer preguntas para cambiar eso. ¿Sí? Y ahí es donde lo puedes cambiar. Si lo tratas de evitar y no cambia la energía, ahí va a estar.
Si lo tratas de disminuir de, es que no importa, y si te importaba, ahí lo vas a quedar atorado. Entonces, ¿qué pasa si puedes empezar a hacer esa permisión y esa vulnerabilidad para ti con todo? ¿Sí? Entonces, gracias Rafa, ¿qué pasa cuando autodestruyes tu cuerpo, el abuso a uno mismo? Entonces, ahí es mucho de hacer preguntas. ¿Cuál es el valor? Y lo importante en este tema es no juzgarte. Si uno está haciendo algo, es porque en el fondo hay un valor detrás. Raro, loco, lo que quieras, ¿verdad? Pero ahí es como, ¿cuál es el valor de mantener esto en mi vida? Entonces es curioso porque pueden salir miles de cosas muy, muy interesantes. Porque, de primero, ¿qué pasa si tú no eres un error? ¿Qué pasa si todo lo que haces no está mal? ¿Qué tal si has hecho todo lo que has tenido que hacer con tus puntos de vista? Y no hay nada malo. Entonces, una pregunta que te puede contribuir mucho a empezar a sacar de eso es, ¿cuál es el valor de esto en mi vida? Y así, honestamente, bajas todas tus barreras, o sea, no te resistes y permites que sea lo primero que salga. ¿Cuál es el valor de esto en mi vida? Y a veces van a salir un montón de cosas bien, bien chistosas, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de mantener esto en mi vida? Wow, que sin ella no voy a estar bien. Ok. Entonces ya cuando cachas por qué o sea, no el por qué, sino que cachas la energía y el punto de vista que está manteniendo eso, ahí es donde puedes usar todas estas herramientas de Access Consciousness para ir cambiándolo. Es una maravilla. Y es de una manera muy, muy, muy chistosa. O sea, porque el abuso no solo es eh, físico. El abuso hay de miles de tipos. Está el abuso verbal, está el abuso económico, está el abuso eh, intelectual. O sea, hay muchos, muchos, muchos tipos de abuso. Y entonces uno lo que pasa con el abuso es que uno deja de crear su realidad en favor de la realidad de alguien más. Entonces, ahí es donde empieza mucho esto. ¿Qué tal si empiezas a elegir por ti? Y todas estas otras cosas que se presentan, pregúntate, ¿cuál es el valor de esto? ¿Cuál es el valor de mantener esto en mi vida? Y poco a poco puedes ir cambiando absolutamente todo. ¿Sí? O sea, ¿qué tal si eso no es un proceso para eliminar lo que quedó grabado del abuso del otro o de uno mismo? Y esta es la parte interesante de poder trabajar con los cuerpos. ¿Sí? Dependiendo del tipo de abuso, ¿verdad? Hay maneras de trabajar con el cuerpo. ¿Verdad? Si se quedó trabado en el cuerpo, ahí es mucho más efectivo trabajar con procesos de cuerpo. ¿Sí? Porque en la parte del asunto del abuso es que si tú no estabas ahí, todo eso se quedó en el cuerpo. Y esa es la parte tan impresionantemente linda de poder trabajar con los cuerpos para cambiar esto. En las barras, ¿verdad? O sea, las barras, que son pues, una de las técnicas, por decirlo, de Access Consciousness, uno de los procesos, sirve para desbloquear un montón de conclusiones que hay ahí. En el último manual que salió, hay un proceso adicional que sirve para cambiar todos los lugares donde la gente se quedó como atorada en el tiempo. Porque eso es lo que pasa cuando hay cuando hay ciertos tipos de abuso, aunque sean como, ¿ah? La gente se queda ahí. Y entonces tiene que revivirlo, y revivirlo, y revivirlo, y revivirlo. Entonces, el proceso verbal para ir cambiando todas estas cosas, puedes decir, ajá, si es que no se quedaron solo atoradas en el cuerpo, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta, es ¿cuántos sistemas de secuencias trifásicas tengo conectado con esto? Todo eso lo excluyo y lo descreo, sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, todos los nueve cortos, chicos y mosellas. Y ese es un proceso que te puede ayudar a quitar los lugares donde te has quedado como ahí y que tienes que regresar y que tienes que regresar y que tienes que regresar. Hay un proceso de cuerpo que tiene que ver con eso, que es una belleza, belleza, belleza que empieza a cambiar todos esos lugares donde uno se quedó congelado. ¿Verdad? Todos los lugares donde uno crea como el parteaguas en su vida y tiene que regresar y regresar y regresar. Entonces, esa es una manera que te recomendaría. ¿Qué pasa cuando has sido abusado y después tú lo sigues propiciando? Básicamente es
Muchas veces tiene que ver cómo te consideras a ti, cuáles son los juicios de ti, ¿sí? ¿Qué juicio de ti o qué conclusión tuya tienes que te mantiene en eso? ¿Sí? Y va a depender, para poderlo facilitar, va a depender de caso, que de cada caso particular. Porque en este caso, especialmente, no hay como reglas fijas, no hay reglas generales. O sea, tienes que ir con cada caso como a ver qué va a funcionar y cuáles son los puntos de vista fijos de esa persona para ir cambiándolo, ¿sí? Entonces, lo que sí te digo es que es impresionante cuando empiezas a elegir por ti. Entonces, te voy a dejar un proceso. ¿Estarías tú dispuesto a ser el producto valioso de tu vida? Y todo lo que lo impida, lo quieres destruir, es quedar, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, por todos los nueve cortos, chicos y más allá. O te voy a dejar otro. ¿Qué energía, espacio y conciencia puede ser tu cuerpo y tú para ser el producto valioso de tu vida? Todo lo que lo impida, lo quieres destruir, es quedar, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, por todos los nueve cortos, chicos y más allá. Me he dado cuenta que últimamente, como casi literal, casi reventar eso, sería un abuso. ¿Cómo así casi reventar eso? ¿Podrías ampliar un poquito? Comer. Entonces, ¿qué tal ok, hay un montón de cosas ahí. De primero, al cuerpo lo que le gusta mucho, pero ¿qué tal si no te vas al abuso que me estoy abusando y me estoy haciendo daño? ¿Qué tal si mejor te invito a hacer otras preguntas que no te lleven al juicio? Porque muchas veces las preguntas, o sea, hay que como ir cachando que una pregunta no te va a llevar a juzgarte. Una verdadera pregunta no te va a llevar a juzgarte. Te va a abrir posibilidades. Si estás usando alguna pregunta que te lleva al juicio, esa no es una pregunta, una verdadera pregunta, ¿sí? Entonces, ¿sería un abuso a mi cuerpo? No. Y si dices, sí, me estoy abusando, entonces, ¿qué va a crear eso? Va a crear un montón de conclusiones, complicaciones. Entonces, lo que te invitaría es cuando te preguntes, ¿cuál es el valor que hay aquí en eso? ¿Cuál es el valor que hay en esto? Porque si te das cuenta que si lo haces, hay algo que ganas ahí. Y puede ser que sea muy intenso lo que estás percibiendo y no quieres hacer. Puede ser que no estás acostumbrado a hacer espacio. Y entonces cada vez que tienes una sesión de barras o algo así, uno es como espacio y entonces como que pierde como la densidad. Y a veces lo que nos han acostumbrado es a estar como sólidos, densos aquí, en esta realidad. Entonces uno a veces come más para como volver a como estar en esta realidad. Entonces pueden ser muchas cosas. Entonces lo que te invitaría, más que irte me estoy abusando, no me quiero y empezar a crear toda esa serie de juicios, porque esa no es una pregunta, es, hey, ¿cuál es el valor de mantenerlo? ¿Cuál es el valor de tenerlo? Y te vas a dar cuenta que hay una energía que sale y esa la puedes empezar a cambiar con el enunciado aclarador y con todas las otras cosas todas las otras herramientas. Porque una vez llegas, eres consciente, ¿verdad? Hey, lo puedes como empezar a sustituir, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que no estás equivocada? ¿Qué tal si lo que hay detrás es un montón de puntos de vista y no es que sean buenos o malos? Es algo que estás eligiendo en ese momento. Y cuando dejas de juzgar si es bueno o malo algo, después el cambio es como mucho más fácil, ¿no? Cuando dejas de juzgar, ¡pum!, el cambio es fácil, ¿sí? ¿Eso contesta a tu inquietud? Ujú. ¿Qué tal si empiezan todo este proceso con la premisa de que no están equivocadas, que no están mal? Porque Access son herramientas, son un montón de herramientas súper prácticas y depende de la energía con la que las estés usando. Si tú vas con la premisa de que estás errónea, lo único que vas a hacer con estas herramientas es usarlas en tu contra y crear más cosas erróneas de ti, ¿no? Entonces, eso te diría. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, ok.
Mira, ok. ¿Cómo se puede ayudar a los niños que maltratan a otros niños? Ok, el asunto de los niños es bien curioso, porque muchas veces, ok, y no es justificar, es bien importante, no se trata de justificar nada, pero en muchos casos como esto de bullying que hay, muchas veces es que hay un niño que tiene una superpotencia y los demás perciben como que es superpoderoso y entonces lo que tratan de hacer es para demostrar a ellos que son poderosos, atacar al poderoso. Y si ese niño no está tomando toda su potencia, usualmente es ahí donde pasan todas estas cosas raras, todas estas cosas nada divertidas. Entonces, mucho de lo que se trata es de empoderar a los niños, a todos, ¿verdad? Porque muchas veces lo perciben y reaccionan y los niños perciben mucho más las energías que los adultos. Entonces, cuando se les invita a tener más conciencia, cuando se les invita a darse cuenta de lo que van a crear, lo que hacen, básicamente, o sea, un niño es bien interesante porque si es un niño humanoide y tú le dices, no hagas esto, lo va a hacer, ¿verdad? Lo va a hacer. O si es un niño que le dan más de 5 reglas, es tantas cosas que tiene en su universo que no las va a cumplir. O si le dan, si les das la regla de que lo tienes que hacer porque yo digo y no hace sentido, ¿verdad? Y no hace sentido eso, ¿verdad? Usualmente no lo van a cumplir. Entonces, en lugar de dar órdenes, ¿qué pasa si empiezas a empoderarlo a que se dé cuenta lo que van a crear sus elecciones? ¿Sí? En lugar de decir, no, yo lo protejo, tal. Se trata de, ok, ¿qué es lo que va a crear esto? Y poco a poco irles como invitándolos a empoderarse desde chiquitos, que se den cuenta de que sus acciones, sus elecciones van a crear. ¿Sí? Cada elección que tú haces crea algo. ¿Ah? Entonces, ¿qué tal si lo que se trata es empezar a invitar, a hacer esa invitación para que a más conciencia? No, no por las razones tuyas, sino que ellos empiecen a cacharse que ellos son los que son los dueños de su vida y son los que crean. Entonces, ¿qué va a crear esto? ¿Qué va a crear esto? Como un niño, o sea, no le pongan nunca más de 5 reglas y que hagan sentido para ellos. Y mucho menos la regla de porque lo digo yo, porque generalmente van a ir en contra. ¿Sí? Entonces, eso te puedo decir de eso. ¿Cómo dejar ser un imán del abuso? Entonces, ahí lo que te pregunto es, ¿qué punto de vista tienes que está creando eso en tu vida? Y es lo primero que salga, ¿no? Tal cosa. Todo eso lo quieres destruir, es quedar, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, todo lo no es corto, chicos, y más allá. ¿Qué pasa con los abusos de los familiares? O sea, hay que tener, ok, cuando tú le cedes el poder a otro y no estás consciente de cómo la otra persona sea, tú te predispones a crear eso en tu vida, ¿sí? Entonces, ¿estarías dispuesto a empoderarte a ti, por favor? Todo lo que le impide lo quieres destruir, es crear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, todo lo no es corto, chicos, y más allá. Entonces, para que algo te afecte, tú le tienes que dar poder. Y eso es mucho de lo que trabajamos en estas clases. Todos los lugares donde empiezas a dar el poder a los demás, y entonces, y dependiendo cómo vaya generándose la energía de la clase, tiene que ver, ahí es donde empezamos a cambiar cosas. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, sabes que esta persona toma y cada vez que toma se pone violento, ¿cuántas fantasías se requieren para llegar a decir, no, porque está conmigo, eso no va a pasar? Porque te vamos a invitar a que seas consciente y a que te des cuenta de eso. ¿Sí? Ok. Entonces, parte va a ser de que confíes en la persona. ¿Y qué es confiar? No es una fe ciega de que, porque me quiere, va a ser diferente. No. Si todos los viernes toma, puedes confiar de que ese viernes va a tomar. Y entonces, ¿qué vas a elegir tú para ti? ¿Sí? Si tía no sé quién siempre grita, puedes confiar de que va a gritar. Entonces, ¿tú qué vas a elegir? Confiando en eso. ¿Sí? Porque muchas veces nos vamos a estas fantasías y estas cosas. Porque es familia, va a ser lindo. Esa es una pregunta, es una gran conclusión.
Generalmente es una mega gran conclusión. Y parte de la conciencia es como poder ver las cosas así sin juicio. Es como, ah, ok, esta persona este es lo que hace. Y el autoabuso, qué tal si lo podemos cambiar un poquito? ¿Qué tal si lo que se trata, cada vez que tú eliges algo, qué tal si lo que se trata es empezar a darte cuenta qué es el punto de vista que hay detrás que te lleva a esa elección y para irlo cambiando? Porque muchas veces el autoabuso tiene con puntos de vista de merecer, con un montón de puntos de vista detrás de que no vales, o muchos puntos de vista implantados de cualquier época, realidad o dimensión, de que, hay algo terrible en ti, y entonces hay que quitarlo, hay que eliminarlo. Y entonces ahí es donde empiezan a crear todo esto. ¿Qué tal si se puede como empezar a ver qué puntos de vista hay detrás creando eso? Cuando el abuso ya lo reconocí, pero en este momento no me puedo ir porque implica un divorcio y hay hijos, ¿cómo puedo hacer esto para estar ahí sin dejarme avisar mientras me organizo para servirme o divorciarme? O sea, ¿qué tal si no concluyes de que no te puedes salir? ¿Qué tal si preguntas qué más es posible para ti? ¿Qué puedo ser o hacer que cambie esto? ¿Qué requiero yo hacer aquí? Porque oye, lo que hablamos, tu punto de vista crea tu realidad. Y entonces cuando dices, no me puedo ir, básicamente no te vas a poder ir, porque estás como tratando de completar esa conclusión. Entonces, ¿qué tal si es como, qué más es posible acá? ¿Qué más es posible que no he reconocido? Pero desde la curiosidad, de verdad, ¿qué más es posible que no has reconocido acá? ¿Sí? Si cuando te vas a la pregunta, ¿qué más es posible? O sea, ¿qué más es posible que reconocido? No es como el lorito, ¿qué más es posible? No, 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 es como, neta. O sea, ¿qué más es posible aquí que no has reconocido? Universo, ok. Y entonces ahí vas a poder ver que hay otras posibilidades, ¿sí? Y entonces mucho de lo que te invitaría es, ok, todas las conclusiones que tengo aquí de que no puedo, lo quiero destruir, es crear, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo no es por tus chicos y más allá. ¿Cuántas mentiras se han comprado de que no tienen opciones? Todo eso lo quieren destruir, es crear, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, todo no es corto, chicos y más allá. Siempre, siempre, siempre tienes elección. Siempre. Siempre, siempre, siempre tienen elección. Así que, ¿qué tal si quitas las conclusiones de que no puedes? ¿Sí? Y la última pregunta, porque este es un Zoom de media hora, tan. Por favor, ¿podría responder a la pregunta de Astrid? Yo tengo esta duda. Por favor, explica un poco más de qué sucede cuando dejas el cuerpo por el abuso, depresión o que se quieren suicidar. ¿Es que se separan del cuerpo del ser? Ok, voy a regresar a la pregunta de Astrid. Gracias. Ok, lo que pasa muchas veces, ok, y en mi experiencia, yo pasé más de 20 años entre psiquiatras y psicólogos, y muchas veces la parte cuando venían todos estos como pensamientos suicidas, que me daban muchísimo problema, era mucho trabajar con la percepción de muchos otros seres que uno como percibe que te dicen hacer cosas malas. Tan. Y este es un campo diferente tiene que ver con todo el campo de las entidades. Muchas veces lo que pasa es que las personas que son sumamente psíquicos, que tienen mucha percepción y que tienen todos estos talentos, pueden percibir mucho más cosas. Y a veces lo que perciben no es algo tan necesariamente cool. A veces uno percibe cosas y tiene que ver también con los juicios que tengas de qué son las entidades y qué son todos los otros seres. Porque si tú tienes el juicio de que estos otros seres que andan por ahí son malos y terribles, es lo que se va a mostrar en tu realidad. Son los seres malos y terribles. Porque así es como funcionan los juicios. Los juicios no te dejan recibir más de lo que tú ya determinaste. ¿Sí? Entonces, muchas personas que se quieren suicidar y todo, muchas veces tienen un montón de entidades pegadas diciéndole cosas. ¿Sí? Entonces, esa es una manera completamente diferente, que es lo que vemos en hablando con entidades y todo esto, que es una manera, o sea, muchos casos de esquizofrenia como el mío cambiaron completamente con estas herramientas de poder como entender todo este tipo. Por favor, explica un poco más de sucede cuando dejas el cuerpo por el abuso. O sea, muchas veces lo que hace uno es que en ese momento se sale del cuerpo y entonces el cuerpo sufre y uno no se recuerda.
de esas partes. O sea, y por eso cuando en las técnicas tradicionales tratan de llegar a ese lugar, no se llega. ¿Por qué? Porque no estaba la persona, estaba solo el cuerpo. Y eso es donde todas las partes de estos procesos de acceso han sido tan efectivos, porque se trata de liberar al cuerpo de esas energías que están ahí. Sí, efectivamente se disocian del cuerpo. Y esa es la parte como que es como compleja, porque muchas veces uno trabaja con el ser, pero de repente no estaba. Y entonces es el cuerpo el que tiene todas estas memorias y todas estas reacciones y todo eso. Ahí es donde el abrazo del abuso sirve un montón y donde hay un montón de procesos de access que empiezan a dar facilidad con muchos de esos temas. La depresión muchas veces tiene que ver con una gran capacidad de percibir o que eres un gran sanador. Muchas veces. Y bueno, eso es en general, aunque cada caso es bien específico y por eso es que no te puedo decir, esto es, sino que es, podemos hacer preguntas, pero en general los casos muchos casos que he visto, es o que son muy perceptivos y que entonces empiezan como a percibir esa energía y porque la perciben creen que son de ellas, o hay personas que son sumamente sanadoras, que pueden empezar pasan de la percepción allá a la sanación, que empiezan a sacar todo eso de otros cuerpos y lo cambian. La parte que no es tan cool es que lo hacen a través de ellos mismos, cuando se puede ir aprendiendo a no hacerlo a través de uno. Entonces, esas son otras maneras que te puedo hablar de eso. Sí. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta que les pueda... Ok, ya nos pasamos un tiempito. Así que les quiero agradecer mucho por su tiempo. Gracias por las preguntas. Estaré dando varias clases, unas clases que tienen que ver con procesos que contribuyen a esto, a cambiar esto. Estaré dando también otras clases que tienen que ver con otros temas de dinero, relaciones, el fundamento, un montón de cosas. Entonces, lo que les invitaría es que si ven alguna de esta clase, pregúntenle a su cuerpo, hey, ¿esto nos va a contribuir, sí o no? Y si perciben que sí, háganse caso, porque estos procesos son tan mágicos, tan increíbles, han logrado cambiar tantas cosas de tantas personas, y qué tal si es ahora el momento para elegir. Pueden encontrar la información de todos estos eventos que voy subiendo en mi página de Facebook, en Rafael G. Ahí en la parte de eventos están todos estos. Y sobre el abuso vamos a dar 2 clases que nos vamos a enfocar principalmente en empezar a liberar todo esto y empezar a ver los juicios de ti que están creando esto y vamos a trabajar con los cuerpos también. ¿Sí? Entonces. Yo tengo una pregunta. Sí, por ejemplo, estas 2 clases que vas a dar, que tienen procesos de cuerpo del abuso, si los estamos haciendo constantemente, con esos solos procesos, ¿podríamos eliminar todo el abuso? O sea, mucho va a ser que te des cuenta de los puntos de vista que están manteniendo, que están creando eso. Porque eso va a servir para tener facilidad con el cuerpo. ¿Verdad? Y con lo que se queda como atrancado en el cuerpo. No va a ser la clase del abrazo del abuso porque esa es diferente, pero sí vamos a agarrar procesos de access de consciousness para dar facilidad con todo eso, ¿sí? Y con otras áreas de tu vida. Okay. Y entonces, la facilitación verbal introductoria, la vamos a enfocar a lo que tú preguntes para cambiar todo eso que está permitiendo que eso esté, ¿sí? Entonces, de eso van a ser esas clases, entre varias que vamos a dar. Gracias por la pregunta. Entonces, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí entre los procesos que estuvimos en la clase, quizá hay algunos que les contribuyan. ¿Qué energía, espacio y conciencia puede ser mi cuerpo y yo para hacer la potencia que en verdad soy? Todo lo que le permita, no lo impida, lo quieran destruir, descrear, por favor. Acertar, equivocado, bueno, malo, por todo, lo no es corto, chicos, y más allá. Y otra que te puede contribuir mucho es, si estuviera eligiendo por mí, ¿qué elegiría? ¿Sí? Que te preguntes, si estuviera eligiendo por mí, ¿qué elegiría? Y entonces eso te saca de todos estos lugares. Claro, en las clases vamos a trabajar todos los pactos que tengas con las personas o con esas circunstancias, vamos a hacer eso. Pero ahorita, como es algo tan cortito, lo que te invitaría es empezar a darte cuenta de que tú tienes elección, y puedes cambiar lo que quieras. Y todos los lugares donde estés creando tu universo como un universo de no elección y no posibilidad, no quieres destruir, descrear, por favor.
Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, todo lo no es, cortos, chicos y más allá. Y muchas gracias, Endora y Carla, por empujarme a hacer este Zoom. Son las anfitrionas maravillosas de la clase de las dos clases del abuso que vamos a dar. Muchas gracias por invitarme y empujarme a hacer este Zoom y gracias por organizar esto. Es un tema donde podemos tener muchísima más facilidad de lo que hemos tenido. Entonces, gracias, los adoro. Espero algún día verlos en persona. Gracias por las preguntas que hicieron y gracias por ser ustedes y gracias por la disposición de crear algo más grandioso para ustedes y para todos. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.